nos acompañe este domingo. Don Juan Pablo, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues a nivel nacional, ¿con qué iniciaremos? Iniciaremos con la desgracia de nuestros hermanos de Baja California, que por ahí viene otro huracán a azotarlos, y bueno, nuestro presidente se va de paseo una semana. Pues no precisamente de paseo, pero el señor presidente está desde el día de ayer, está en Nueva York, en el aniversario que celebra la ONU cada año en este mes de septiembre, donde hacen reuniones pues muy importantes para el mundo. Sobre todo el tema principal va a ser el problema del calentamiento global, donde participará nuestro presidente. Incluso el presidente participará en un evento sobre los pueblos indígenas. México es rico en ese aspecto, y también incluso recibirá un premio que se llama el Ciudadano Global, una especie así como, no es como el viajero frecuente, no, es un ciudadano global. ¿Por qué? Porque su trascendencia como dirigente de un país tiene esos alcances, por lo tanto van a ser premiados algunos mandatarios de otros países. Y bueno, mientras el presidente está en la Ciudad de México, en Nueva York, aquí en nuestro país, bueno, pues estaremos hablando de la nueva policía, una división que hizo por mandato del presidente. La Gendarmería. La Gendarmería, la nueva policía, que es un brazo. Se puede decir, a mí me pareció muy bien la decisión para regresar a los militares y la Armada y la Marina a los cuarteles y dejar este nuevo grupo para que combata con dientes, con fondos legales, recursos legales, a la delincuencia organizada. Y si bien es cierto que el pasado día del informe estuvo una accidentada participación, porque fue muy cuestionado el hecho que determinaran que los cordones de seguridad, el ciudadano que quisiera entrar más allá, tendría que ser revisado. Para la noche del grito. Exactamente, tendría que ser revisado minuciosamente, y ahí incluyeron a los infantes. Eso motivó una serie de críticas. Pero bueno, enseguida se presenta la llegada del huracán Oli, y bueno, viene a dar la oportunidad para demostrar la organización y capacidad de rescate, de ayuda, que tiene este nuevo cuerpo de gendarmería, que, como usted sabe, dirige el potosino, el señor Galindo Ceballos, Francisco Enrique, y bueno, lo están haciendo de una buena manera, precisamente allá en Los Cabos, en Baja California. ¿Qué es lo que se requiere? Bueno, pues el nuevo cuerpo de gendarmería está auxiliando sobre todo a los escasos mexicanos que viajan como turismo. Debemos de entender que Baja California, sobre todo Los Cabos o San José del Cabo, quienes hemos estado por allá sabemos que el 90% del turismo es internacional, y pocos mexicanos, que acaso los que atienden los hoteles. Y bueno, en realidad los grandes afectados serán los grandes consorcios internacionales, que son los que construyen hoteles. No hay hoteles de mexicanos, de tal modo que yo no considero que se justifique que el gobierno desvíe recursos públicos para ayudar a estos hoteleros que cuentan con sus respectivos seguros, y además no son pobres, no tienen ninguna necesidad de recibir una ayuda del gobierno. ¿Por qué? Porque le digo, estos corporativos tienen en todo el mundo hoteles, de tal modo que podría canalizarse los apoyos para los trabajadores, que, como le digo, son los que habitan en esa zona. De tal modo que... Sí, que perdieron todo, además. Exactamente, y bueno, los nuevos elementos de gendarmería, con el señor Enrique Galindo a la cabeza, están prestando un gran auxilio al turismo internacional y a los mexicanos que radican en esas tierras. De tal modo que vino a equilibrar la balanza con lo cuestionable que era la revisión de los infantes el día del del grito, y ahora con su desempeño en esas tierras de Baja California, que seguramente tendrá que ampliar los apoyos hacia la zona de Sonora. No se diga acá, ¿qué le puedo decir? El estado de Sonora, la edad del puerto. La parte de Sonora y la parte norte de Sinaloa también. Exactamente, de tal modo que yo creo que sí está siendo muy efectivo
el nuevo cuerpo de gendarmería. ¿Por qué? Porque se requiere, sobre todo, lamentablemente, cuando se da que después de un ciclón, de un desastre, surge la rapiña y el robo. No, estuvo de tremendo, tal modo que qué bueno que este cuerpo policíaco vaya y a salvaguardar no solamente la integridad, todo, sino sus bienes de los habitantes. Así es, de tal modo que enhorabuena por su paisano, su gran amigo, Enrique Galindo, y que así sigan trabajando y que sigan dispuestos a servir a la comunidad desde el cargo que les ha conferido, porque se lo confirió el presidente Enrique Peña Nieto. Fíjese que al respecto vale la pena mencionar, recordará usted que precisamente como el 16 de septiembre, no me recuerdo el nombre del huracán, que nos llegó algo aquí, le preguntaban a la secretaria de Desarrollo Social, se me fue el nombre, que era perredista. ¿Perredista? ¿La actual? No. No, era perredista. Rosario Robles, perdón. Exacto. A Rosario Robles le preguntaban, las casas de hace un año, los apoyos de hace un año todavía no se entregan. Y lamentable situación, porque se supone que el Fonden tiene recursos ya destinados, apartados en tal lado, y no sé si pues a lo mejor los intereses estén buenos o algo pase, qué mal pensada yo, ¿verdad? Ahora empezó usted. Sí, perdón, discúlpeme, pero ojalá que no pase esto con nuestros hermanos de Los Cabos, de Sonora, de Sinaloa, porque es una tremenda destrucción y es un caos vivir esto. En lo personal me tocó vivir el huracán Wilma y nos tocó todo esto, todas estas rapiñas, pues sí. No poder salir, no tenías luz, no, es horrible esto. Es una situación difícil que el gobierno tiene que atender, primero con la seguridad, garantizar la seguridad a los ciudadanos, pero sobre todo los fondos hay suficientes. Qué bueno que esta vez no le hicieron como los panistas que recurrían a los medios a conmover a los ciudadanos del país para que donan de la cuenta fulana y todo. Y en lugar de ofrecer el servicio y los recursos que tiene el Estado, usaban la buena fe de la gente, claro, para aparecer como ellos los grandes salvadores. Creo que la responsabilidad es del Estado, ¿sí? De tal modo que no se justifica que no se cumplan esos compromisos, como el que usted menciona, de que hace un año les ofrecieron ayuda, sí. Y aún no llega. Alguien los está jineteando o alguien se los gastó en otra cosa. Pero bueno, al tiempo veremos. Sí, bueno, nos vamos a el Estado. A propósito del Estado, estuvo, no sé si lo comentamos la semana pasada, que estuvo el presidente del PRI, del Comité Ejecutivo Nacional, creo que sí lo platicamos. César Camacho Quirós, sí. Don César Camacho, y Enrique Galindo fue de los grandes ausentes. Exacto, porque le estarán diciendo manténgase la raya. Creo las que monas son las que salen. El pitazo llegó a tiempo y no le tocó ni se sintió aludido por el mensaje precisamente de Camacho Quirós, en el sentido quietos de que todos. Quietos y no se adelante nadie. Y eso es en el PRI. Pero en el PAN, mientras unos se hacen a un ladito, se autodescartan. Exactamente, otras personas están trabajando su boleto, y una de ellas yo la considero la senadora Sonia Mendoza, de Matehuala ella, exdiputada federal también. Bueno, pues ella hizo su segundo informe legislativo, mostró ahí todo su trabajo que ha desarrollado allá en el Senado, y bueno, aprovechó el ánimo o el entusiasmo de muchos de los que asistieron, porque interpretaron que era una especie de predestape para la campaña, menos, sí. Y bueno, allá creo fue yo recibí una invitación, decía que en el centro de convenciones, yo no sé por qué le hicieron llegar a su mesa, y el caso es que pues aprovechó, y la gente estuvo, Ernesto Cordero, estuvo el señor Marcelo de los Santos, Alejandro Zapata también fue. Los panistas de una ala, que es la gente que anduvo con Ernesto Cordero. Suara también. Exactamente. Y bueno, pues qué bueno que empiecen a trabajar y empiecen a mostrar sus cartas por este lado del PAN. Faltan los del PRD, faltan los de Morena, porque los del PRI pues ya estamos más que sabidos quiénes podrían vislumbrarse o quién podría ser registrado como candidato, con todo
y que el dirigente nacional los haya venido a aplacar, lo cierto es que estos siguen trabajando por abajo del agua. Bueno, pues eso como que siempre ha sido, lo de los busitos sí se les da. Exactamente. El otro tema de San Luis, fíjese que a mí me parece muy interesante, es sobre el crédito de 750 millones de pesos que solicitó el gobernador, le autorizara el Congreso. Perdón, nada más quiero detenerle un poco, porque me llama la atención la intromisión en Sonia Mendoza en el informe de algunos integrantes de Morena. Varios legisladores federales ya han ofrecido informes, en el caso de Javier Azuara, en el caso de, pues nada más, allá en la capital, nada más Javier Azuara rindió informe, y ahí no pasó nada, y acá sí le interrumpieron. ¿Será que le ven con más posibilidades? Indiscutiblemente, Es a la que quieren recordemos que por cuestiones de género, podría ser de equidad de género, que ella misma promulgó y ella trabajó esa ponencia, ese dictamen allá en el Senado, entonces sí tiene posibilidades reales de ser candidata. Hace mucho, creo que nunca ha habido una gobernadora en nuestro estado. No. Sería la primera. La primera gobernadora fue de Colima. De Colima. Una mujer. Sí, Griselda, exactamente, fue la primera. Que amaba, ya murió. En los tiempos de López Portillo. Sí, bueno, el caso es que se le ven posibilidades y bueno, la verdad es que ahí los políticos deben de respetar. Si el evento es de un partido, no tienen nada que hacer los otros. Cada uno tendrá su oportunidad de mostrar sus ideas y sus programas o sus ofertas, y entonces yo no entiendo la intromisión o el objetivo de ir a dañar un evento que no es de ellos. Sí, era una fiesta privada. Una falta de respeto. Sí, pero bueno, así es la política, señora. Así es la política. Volviendo al tema de los 750 millones que solicitó el gobernador le aprobara el Congreso, que por cierto lo hizo muy rápidamente. Casi de ipso facto, así que generó una serie de comentarios, todos ellos ligados o inspirados en el ánimo político, porque debemos recordar que en su tiempo Marcelo de los Santos también él solicitó un crédito de 500 millones de pesos para apoyar cuando la instalación de la General Motors. Ahora el gobernador actual pide los 750 para apoyar con una infraestructura a la empresa BMW. Bueno, ¿cuál fue la polémica? Pues que se iba a endeudar el Estado, que no era justo que se desviaran los recursos para apoyar una inversión de esa envergadura. Y bueno, pues lo cierto es que revisando las cuentas podemos hablar que si los panistas cuestionan a Toranzo de que va a endeudar, ellos deben recordar que Marcelo le heredó una deuda grande a Toranzo de 4.580 millones de pesos, cuando él había recibido de su antecesor algo así como 2.721 millones. De tal modo que el endeudador del Estado resulta ser evidentemente Marcelo de los Santos. Y bueno, sí quedó claro los 500 millones que se le dieron en aquel momento para apoyar la instalación de la General Motors. Lo que nunca quedó muy claro fueron aquellos 1.500 millones que pidió 4 meses antes de que entregara su encargo. De tal modo que fue generado, todo fue política. Lo cierto es que una empresa de ese tamaño que va a invertir 1.000 millones de dólares en nuestro estado, que va a generar 1.500 empleos directos y que va a traer la instalación de muchas empresas, una veintena de empresas que van a ser proveedores de ellos y que ellos también van a generar otros miles de empleos. De tal modo que yo considero en lo personal que sí vale la pena que se haga esa inversión para que se atraiga más inversiones, que es realmente lo que falta. Yo considero también que mucho se ha gastado el gobierno en los invernaderos y en la SEDATU, creo se llama, que apoya proyectos que son un engaño y son un fraude, y se ha gastado millones de pesos en eso y no ha generado ni ha reactivado la economía, ni ha generado los empleos que se prometieron. De tal modo que por eso es que no entiendo por qué con la cuestión política se pretende impedir que no se apoye a una empresa que viene a generar y a traer un beneficio a nuestro estado. Esto, lo vuelvo a repetir, es una opinión muy personal. Sí, es importante porque lo que exigimos la gente y sobre todo los jóvenes que se están integrando a la vida productiva son empleos. Yo también creo que es hasta cuestión de seguridad
el tener empleo impide que roben, Exacto. que estén de holgazanes, dicen que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Claro. Entonces, el traer este tamaño de empresas, como usted lo dice, creo que sí, bien vale la pena. Y aunque en labios de Marcelo de los Santos ayer dijo, yo no dejé endeudado, el Estado estaba endeudado con 1.800 millones de pesos y yo solo le agregué 600. Bueno, tú eres un mago de los números, ¿no? Sí, bueno, es contador. Pero finalmente creo que sí es acertado, coincido con su opinión en esta situación del gobernador del estado, quien por cierto habrá de rendir su informe el próximo viernes 26, en donde él acostumbrado en el Centro Cultural Bicentenario de la Universidad, allá en la capital del estado, y bueno, pues por ahí vamos a estar. A propósito de informes, antes de que continúe, ya nos llegó la invitación para el segundo informe de gobierno del señor Rafael Lara. Mire, ahí se puede ver un poco, ahí se ve, que será el próximo domingo 28 de septiembre a las 19:30 horas en la plaza principal, lado poniente, sin número, en Ciudad Fernández. Bueno, pues ahí están. Al parecer el de Río Verde es el lunes 29, aún no nos confirman, pero de Fernández, aquí está confirmado, el domingo 28. Hablando de nuestro pueblo. De nuestro pueblo, del bonito Río ¿no? Verde. Bueno, fue el grito del Río Verde, el grito. Buena ceremonia, bien arreglado el edificio, me pareció bien, muy austero, muy sobrio. Los héroes en el balcón. Si hablamos de las cosas buenas que se le ofrecen y bueno, sobre todo fue seguro el evento, no hubo ningún incidente, de tal modo que bueno, exactamente. Pero hace rato hablábamos de que muchos se desvían recursos del gobierno federal con el SEDATU, con esos apoyos que se dan a tanto político aprovechado que tiene, ahora resulta que tienen invernaderos y nunca habían sembrado más que discordia y ahora resulta que son prósperos agricultores. Pero bueno, hablando de desvíos, se da en todos los niveles y aquí en nuestro pueblo se está dando un desvío desde hace mucho tiempo, un desvío que contraviene el artículo 73 de nuestra ley estatal, de nuestra ley del municipio libre. Y esto dice que el presidente tiene algunos impedimentos. Se ha hablado mucho de sus limitaciones o lo que puede hacer y lo que no debe de hacer. Y el artículo 73 de la ley del municipio libre dice en uno de sus párrafos: el presidente municipal está impedido para distraer los fondos y bienes municipales de los fines que están destinados. Se ha hablado, y yo no voy a ampliar en eso porque es una información ajena, del caso de los 132 o 36 contratos que se han otorgado a ciudadanos que lo mismo ofrecieron cursos de carpintería que cursos de belleza, de cocina integral y de alta cocina. Es un ingeniero, Javier López Medina, lo localicé, lo traté de ubicar, identificar, pocos conocen de él. Tiene su domicilio en San Luis Potosí, en la colonia universitaria, en la calle Cultura 140, y resulta que si usted va se da cuenta que es una casa particular, una casa habitación, no está en la oficina, pero lo mismo este personaje ofrece tramitarle un crédito de Fobiste que un recurso de Nacional Financiera o cursos como los que le ofreció al ayuntamiento, donde obtuvo contratos por más de 300,000 pesos. Pero si apenas se está preguntando de quién es ese personaje, pues resulta que surgió una dama que se llama Jessica Castillo Díaz, que también tiene 5 contratos, también igual, ofrece curso de carpintería, de cocina, de estética, hasta dar consejos para no perder al novio. Entonces, pues tampoco resulta que se da el domicilio y se trata de checar y no existe el domicilio fiscal que registró, de tal modo que entendemos que... Aquí en la ciudad tiene ella el domicilio. Exactamente, de tal modo que algo ocurre. ¿Cuántos de estos 3,5 millones que se dio en contratos? Es
son recursos del gobierno federal. Por eso es que quien va a denunciar, porque sí va a existir una denuncia, pues va a tener que citar al director de Desarrollo Social. Coordinadores. El coordinador que dice que es licenciado, pero que no lo es, el señor Pillado Ciade, y otro funcionario que colabora ahí con él, que es el coordinador y el responsable de ese programa. En su tiempo y en su momento pues se va a informar sobre dicha denuncia, porque son, como le digo, recursos federales que no deben de desviarse o manejarse de esa manera. Y hablando de recursos federales también, pues tendremos que citar lo que es el programa del Subsemún, establecido, tiene sus propias reglas, el señor Alejandro Rubido García. ¿Sí? ¿Alejandro qué? Rubido García, que es el jefe de todas las policías. El jefe de jefes. El jefe de jefes estableció muy claramente para qué son los recursos del Subsemún y en qué se deben utilizar, e incluso cita que deben de ser informes, ¿sí?, sobre el desarrollo y la aplicación de esos recursos, porque en su reglamento dice muy claro: el objetivo general del Subsemún es fortalecer el desempeño de las funciones de seguridad pública de los municipios y en su caso en los estados. Pero que estos en sus demarcaciones territoriales, a fin de salvaguardar los derechos de integridad de sus habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicas conforme a los programas de prioridad nacional. Esto quiere decir que este programa está establecido para apoyar a las direcciones de policías de los municipios. Nuestro querido municipio recibe el apoyo del Subsemún, pero resulta que cuando se revisa la aplicación de estos recursos, pues uno se da cuenta que es una serie de desvíos, porque lo mismo se utilizan patrullas que fueron compradas con ese fondo para uso personal de funcionarios, ¿sí? Hay 2 vehículos que están asignados a un negocio que está en la Morelos y la Bravo. Se carga hasta alfalfa en ellos. Y no solamente se desvía el vehículo, sino el gasto de la gasolina y los elementos que conducen y que mantienen como guardias en ese negocio. El problema es que el presidente debe entender que el artículo 73 le marca muy claramente que no debe, como en su capítulo 7º, distraer a los empleados o policías municipales para asuntos particulares. Eso lo señala la ley, o sea, no lo estamos cuestionando nosotros, lo estamos diciendo. Él no debe intervenir como patrocinador de alguna persona de negocios que se relacionen con el gobierno municipal. Y pregúntele a Leoncito cuántos negocios se han celebrado. No debe designar recursos del erario municipal, sea en dinero o en especie, para el financiamiento de campañas electorales. Y se está apoyando una muy fuertemente. ¿De qué hablamos? ¿Cuál campaña? Una campaña, no se sabe todavía si la alcaldía, si la diputación local, pero está la campaña en todo su esplendor y se están desviando recursos. ¿Por qué? Porque los eventos que se organizan con fines políticos, aunque pretenden simularlos o disfrazarlos de un acto oficial, en realidad llevan ese objetivo. De tal modo que, ¿qué es lo que ocurre? Que si revisamos también, yo me di la tarea de revisar estos desvíos en vehículos, en gastos de gasolina, en guardias personales, que son 18 elementos, no solamente los 16 que están designados aquí en Río Verde, para el presidente, la esposa, los hijos, sino también incluso aparecen 2 elementos que radican en León, Guanajuato, y que tienen el encargo de vigilar a una persona en aquel lugar. No me pregunte a quién vigilan, a quién le guardan la seguridad, porque no tiene caso mencionarlo. Se trata que el alcalde corrija esa situación. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Como de esa situación, por ejemplo, usted cuando lo comenta, ¿hay forma de, obviamente, de comprobarlo? Claro, cuando se diga que no es verdad algo, se saca el documento. No estoy obligado a mostrar a mi fuente, porque no la voy a poner en riesgo. Pero si yo le digo que 2 elementos están en León asignados, es porque existe una fotografía de estos elementos allá. Así la vamos a dejar. Y si yo le digo que hay desvíos, es porque existe una fotografía donde se usan los vehículos en un negocio particular. Si yo le digo que hay desvíos de elementos, es porque un elemento con pena y todo, a él le da pena, tiene que ir a abrir un comercio a las 8 de la mañana y estarse todo el día ahí. No es su función. Ellos están
adiestrados y capacitados para ofrecer la seguridad y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Mas, sin embargo, han sido desviados desde hace mucho y han sido comisionados a realizar labores que son ajenas a su responsabilidad y para lo que fueron capacitados. Por eso es que le digo que es una muy clara y evidente desvío de recursos, que se viola el artículo 73 en varias de sus partes que ya le cité. Ay, don Juan Pablo, nos mandan un mensaje, dice: buen día, señora, agrego al comentario del señor López Banda que la dama de nombre Jessica Castillo Díaz fue la más bendecida con estos contratos, ya que impartió 10 en 5 diferentes oficios o especialidades. Es inadmisible que una persona tenga capacidad comprobable para impartir cursos en disciplinas tan diferentes entre sí. Bueno, pues esa información que menciona y que agrega el señor está muy interesante, señora. Son más de 3 millones de pesos, no desviados, sino gastados en algo que no queda muy claro. Eso es desarrollo social. Eso es desarrollo social, son fondos de Hábitat. Y son fondos de otro programa que tiene ese organismo, ¿sí? Y esos contratos, y le digo porque esos contratos están firmados por el ingeniero José, además de Carlos Pillado Ciaga, que es el coordinador de desarrollo social, también lo firma el ingeniero José Iván Cruz Denis, el Ojitos de Cariño, y los contratos también los firma además el alcalde García Martínez y el secretario, su fiel secretario Leoncito, y la síndico Claudia Higa y Claudia Reinaga Reiter. Los contratos son legales porque están firmados como deben de ser. El asunto es que a la hora que usted pregunta cuándo se hicieron esos cursos, cuántas personas asistieron, quién los impartió, pues se queda un vacío porque no hay evidencia. Muchos coinciden a la misma fecha, ¿verdad? Bueno, un personaje que lo mismo dio un curso de belleza y otro, esto, por citarle un ejemplo, a la 1 de la tarde, en 3 lugares diferentes, ¿sí? Porque no tienen el cuidado de la elaboración cuando elaboran el contrato. Ay, don Juan Pablo. Y entonces, pues bueno, esto da pie para una buena investigación, y obviamente que esto va a surgir cuando se presente la denuncia, porque quiero decirle que toda esa información que ha obtenido un compañero, Juan Ramón, no crea usted que la presidencia se la dio de buena manera y rápida y expedita como debe de ser la oficina de atención al ciudadano. No, se aventó casi un año buscando que le entregaran las copias y todavía está incompleta. Yo solicité recientemente en la presidencia, ya se venció el plazo, del título del nuevo secretario, del título del oficial mayor, el señor Doble Rocha, Ulises Ricardo Doble Rocha, y del señor jefe de compras, del Contralor, que son los que están obligados a presentar y contar con una licenciatura para poder desempeñar el cargo. Pero todos tienen documentación, ¿no? Bueno, lo importante es tenerla a la mano. Yo como ciudadano, y cualquier ciudadano, tiene derecho a solicitar esa información. Si se supone que si ya la presentaron ante Cabildo, ¿no es válido? Fíjese que no es suficiente. Los regidores son nuestros representantes, ¿no? Yo tengo datos de que algunos falsearon su información, ¿sí? Y por eso la única manera de salir de dudas, si presentaron documentos falsos, es teniendo la copia fiel en nuestras manos y al alcance de nuestra vista. Señor, muchísimas gracias. Para servirle, señora. No, me mete en cada aprieto, pero bueno, usted carga sus muertos y yo cargo los míos. Exactamente, y usted es la que me invita y yo solo asisto y atiendo su invitación. Y ahí está su paga, que es su botellita de agua que además me la regala una empresa. Y bueno, lo cierto es que cualquier persona, incluyendo el alcalde o el funcionario, puede hacer llegar, si tiene otra opinión, yo siempre le agrego. Que sí, hoy no habíamos dicho su correo. Si el señor Pillado dice, no es cierto, los contratos se entregaron, bueno, pues señor Pillado, denos los domicilios reales, porque algunos han falseado, que se ofrezca la información. Quiero decirle que toda esa información debería
de estar en la página del Hay una municipio. página de transparencia, don Juan Pablo, o sea, hace mucho tiempo que las administraciones están obligadas. Están obligadas, de y acuerdo a la ley. hay una página de transparencia del municipio de Río Verde. Entre usted a ver si encuentra esa información. Bueno, hace mucho que no entro, pero sí cumplen ellos. Sí está un poquito retrasado. Están- O sea, están cumpliendo con información de hace un año, un poquito más. Pero están Banda cumpliendo. López, Pero están cumpliendo. Banda López-56 @hotmail.com si tiene algo que decir, o si no, pues aquí están los micrófonos también para su derecho de réplica. Pueden señor. mandarle al correo. Banda y López-56. Exactamente. Muy amable, gracias. Para Nos vemos servirle, en la señora. próxima, Dios mediante, el próximo domingo tiene usted una cita aquí también. Y a usted no se le olvide que voy a mensajes, no le cambie, regresamos y le recuerdo lo que usted de sobra sabe, que yo soy su voz en los medios de comunicación y él, la voz del pueblo.